Acabo de publicar una novela hace nada, 3 semanas, que se llama Alerta Becker, que es de humor y aventuras, pero como aquí no hemos venido a reír, sino a trabajar y sufrir, pues no. No voy a leer nada de ella, porque además también leer cosas de una novela. Es una novela que parte de un supuesto de justicia poética, que es un joven que por amor decide, para quedar bien delante de su novia, que es una chica más bien gótica y de pasiones románticas, robar los restos de Gustavo Adolfo Bécquer y trasladarlos de la cripta de donde está en el Panteón de Sevillanos Ilustres, al cementerio de Trasmoz, que es donde él dijo que le gustaría estar enterrado. Cuando me dijeron que mi hijo no podría hablar nunca, que tenía un cromosoma atravesado y una nube oscurecía la zona del cerebro donde se amasa el pensamiento y se tejen las palabras, lo primero que recordé fue que había planeado aprender con él los nombres de los árboles. Lo ansiaba desde que nació, andar por el campo, juntos los dos, y distinguir las hayas y los abedules, los arces, los castaños, los quejigos, los robles y los enebros. Pensé en ello mientras por detrás de la cara del médico, un rostro inexpresivo entrenado para dar malas noticias, observaba los árboles de aquella clínica meciéndose suavemente, como acunando una pena. Le pregunté al doctor qué árboles eran aquellos y pareció tan extrañado por mi pregunta que se encogió de hombros y no supo contestarme. Le noté incómodo, como si quisiera dar la consulta por finalizada. Nos despedimos, cogí a mi hijo en brazos, salimos de la clínica y al cruzar el jardín, con el sol de espaldas, observé que nuestras sombras dibujaban una silueta en la que yo era un tronco seco y aquel niño de pelo rizado sobresalía como una gran flor que me brotaba. Yo no soy escritor, afortunadamente para mí. Soy editor y puedo confirmarles desde esa posición que los escritores son gente enferma. Soportable. Más en un caso que en otros, pero en fin. Yo los entiendo, son gente claro, que pasa mucho tiempo solo, cerrado. Claro, luego su trabajo se resuelve en una semana. Llega un crítico y dice cualquier tontería, llega otro y incluso a lo mejor les hace un piropo, pobrecillos, dependen de la opinión ajena. Es verdad que en estos tiempos todos somos vendedores, todos dependemos de vendernos. Antiguamente, cuando yo era pequeño, ser un vendido era lo peor que te podían decir. Hoy, sin embargo, lo peor que te pueden decir es que no vende nada. Mirando al mar. Así me había dicho mi padre que quería despedirse, mirando al mar, evocando toda una trayectoria personal y con la imagen de Rompeolas y de Montjuïc grabada en la conciencia, mirando al mar. Esa sería una imagen final de mi película, un largo panning por las playas de Corona y de Newport que habían cerrado la aventura personal de Miguel. Mi padre dejó los estudios cuando se dio cuenta de que ya no tenía nada más que hacer y decir en ellos. Hollywood, me decía, con un tono irónico y escéptico, te deja hacer hasta que ya no te necesita, y entonces solo puedes sobrevivir si te subordinas por completo a sus reglas. Así fueron. Esto surgió de una conversación con unos amigos, de la memoria de sus juegos y tal, que me pareció francamente bellísimo. Existió en otro tiempo un lugar donde cada pétalo caído era enterrado en una pequeña tumba de cristal. Esto está basado en juegos reales. A veces los lugares tienen juegos específicos, tal vez aquí no se conociera. Los niños, en una ingenuidad maravillosa, cuando veían un pétalo caído, le hacían como una pequeña tumba y lo ponían con un cristalito que encontrarían por ahí reciclado. Pareció bellísimo. El banquete fue algo divertido e irrepetible. Ver a todos aquellos seres allí juntos me recordaba en cierta manera a la taberna galáctica de la Guerra de las Galaxias. Y cada uno de ellos parecía provenir de un planeta diferente. Sin embargo, estaban allí, en aquel rincón de la constelación Navarra, y parecían entenderse. El vino corrió con alegría y en los segundos platos Paquito encontró un buen momento para llevarse de Tudela un dinero. Se levantó y volvió de su cuarto con una maleta. A mí me pasa un poco como veíamos hoy, no recuerdo quién lo comentaba, que le pasa a Fernández Mayo, que estoy harto de la guerra civil y por eso he escrito una novela sobre la guerra civil, que se llama La comedia salvaje. Miró uno por uno a los presentes, que le contemplaban en silencio. Santiguó el aire. En ese momento entró por la ventana un rayo de luna yendo a reflejarse sobre la frente sudorosa del sacerdote.
Solo entonces pudieron ver su palidez extrema y que las ojeras se les tendían hasta medio pómulo, dándole el aspecto de un cadáver en descomposición. Quien esté libre de pecado... Esperaron sin inmutarse largo rato a que saliera el camarero, y cuando así lo hizo, de una mochilita de cuero que el padre llevaba había sacado un par de libros, los niños ni se precipitaron a pedir ni se hicieron esperar del camarero. Pidieron todos un bocadillo y la niña miró a la madre en busca de aprobación antes de añadir y unas patatas fritas, rubricando su petición con una sonrisa de una parte a otra de la cara. Mientras aguardaban los bocadillos, el padre, que le había largado la guía que le pedía a la mujer, sacó ahora de la mochilita una cajetilla de cigarrillos. No obstante la distancia que nos separaba, se volvió a preguntarme si me molestaba que fumara. Desde la ventana auscultó la noche que ya languidecía. A pesar de la oscuridad, colocó en su sitio los edificios, el barranco, los campos, el bosque y las peñas. Leía el paisaje como lo hacen algunos ciegos, dando precisión y color a lo que no se ve. El mapa de la Pardina y sus aledaños lo llevaba grabado a fuego en sus entrañas, por la querencia y el hermanamiento con la tierra. Allí, salvo un interregno de tiempo que no deseaba recordar, había transcurrido su vida y la de los suyos. Era su mundo, el mundo que pronto iba a abandonar y que, sin el presente, acabaría muriendo lentamente. Durante esos días las conversaciones de los adultos eran susurradas y a menudo se escuchaban las palabras cárcel, clandestino, exilio, secreto, huida, resistencia, ilegal. Reina, como sucede en la infancia, se creía el mundo. Era a la vez el ojo que mira, observa, no comprende, pero que llega finalmente a entender, solo para descubrir después que no es exactamente así, que lo que ha comprendido ahora tiene otros matices y que, por ejemplo, los niños nacen del vientre de la madre y que hay un desconocido vínculo con el padre. Y pensar en eso requería un gran esfuerzo, pero cuando lo comprendía se reía de lo evidente que parecía. Intuía que cada ojo que mira aprende y comprende por primera vez. Tenía miedo a la noche. Al llegar los rayos oscuros del mundo dejaba de existir y la niña bordeaba las tinieblas. Oía voces y ruidos extraños, susurros. No podía separarse de ese caos y encontrar sus propios contornos. Y aunque sus padres lo sabían, no mostraban preocupación. La oscuridad traía el caos. Horas en la cama en busca del sueño. ¿Qué sucedía en esas horas en las que el mundo se detiene? ¿Qué acontecimientos se preparaban a su alrededor? Uno crece cuando aprende a separarse de los demás. A su cuarto alquilado. El corazón le late, pues que toda la noche, alcohol y humo, estuvo hablando del amor y las armas, del arte y el amor. Viene de lejos, caminando bajo una lluvia oblicua entre luces de una ciudad que no es la suya. Va hacia una habitación muy diferente a la que dejó atrás, la vida, el tiempo. Vuelve a ese dormitorio que en nada, excepto en lo invisible, recuerda al de Van Gogh. Ven, la vida, el tiempo, ven y vamos a seguirlo. Él no nos ve, podemos, no te preocupes, espiarlo, subido el cuello del abrigo, húmedos los zapatos, míralo, el que cruza la desierta avenida contra la blanca ventisca de aguanieve. Observa, ahora llega al portal la llave que por 3 veces niega la cerradura omnívora de una pensión. Sin encender la luz, recorre a tientas un laberíntico pasillo empapelado. Buenas noches, flores de plástico. Hasta mañana, ciervos del tapiz. Y al final, bajo el eco de la impúdica... Los niños, decía Lee, no deberían estudiar historia de la literatura, sino historia de la ciencia. La hipótesis del fotón de Einstein o la hipótesis de Oparin sobre el origen de la vida a partir de un caldo primitivo, o el mismo ordenador, un simple ordenador de sobremesa, son creaciones más imaginativas y con mayor incidencia en la realidad que Shakespeare. Todas las artes son simulacros, cariño, le oía yo decir a Cifuentes medio borracho, merecedor de una mano de hostias. ¿Qué es la perspectiva? Un simulacro de profundidad. ¿Y el cine? En el cine ni siquiera hay movimiento, pese a su nombre. Dentro de lo que cabe, la literatura no engaña a nadie.
¿Cómo que no? Decía Lee, que se excitaba mucho con estos debates. La literatura es el arte del como si. Escribir como si estuviéramos pintando. Leer como si estuviéramos allí. La historia de la literatura es la historia de un intento desesperado. El intento desesperado de que el lector vea. Y aquí, por ejemplo, la discusión se interrumpía bruscamente. Que ya los libros, en esas imágenes distópicas, no importan, no interesan. Por ejemplo, en los años 80 tenemos Blade Runner. Blade Runner es una gran película basada, ¿no es cierto?, en una novela de Philip Dick. Es una película que tiene unos guiones muy literarios, es decir, cuando el replicante está, ¿no es cierto?, muriendo al final, pues hay unas frases que muchos no sabemos de memoria. ¿Por qué? Pues porque el guión es literario. Ahora, si nos ponemos a recordar Blade Runner, no hay libros. No hay de manera explícita la presencia de los libros. Los personajes pueden ser más o menos cultos, instruidos, educados, pero de una forma tan explícita que el libro no está. Pero en fin, es una película del año 82, todavía quedan rezagos de estas imágenes distópicas donde se leía. Avanzamos en la década de los 90 y nos encontramos con Matrix. En Matrix ya no hay libros. Para mí, Pablos cuando dice, o empieza diciendo, es convocado por la autoridad, por el poder, para poner en orden toda su vida, y el tío dice, yo señor soy de Segovia, tiene una declaración de contundencia espectacular en el sentido que dice, mire, a mí ustedes no me cuenten historias, yo tengo que ver con sus montajes, con sus tejemanejes, yo soy una persona absolutamente superviviente y me he dedicado toda mi vida exclusivamente a sobrevivir, y lo único que le puedo decir, o sea, mi única seña de identidad es que yo soy de Segovia. Me encanta ese comienzo. Yo creo que es uno de los grandes comienzos y una de las grandes declaraciones de principios de la literatura española. Y me gustaría empezar cuando pensamos en todos esos rasgos temático-modales, ¿verdad? Pues el humor, el ingenio, la ironía, una cierta intertextualidad, ¿verdad? Que tendemos a asociar con el microrrelato. Pues uno se encuentra con algunos ejemplos, ¿verdad?, que quizá no son tan obvios, al menos para mí no lo eran. Y estaba pensando, por ejemplo, en un texto tan aparentemente ajeno a esa tradición como es un soneto burlesco de Cervantes, escrito pues, en Sevilla muy probablemente hacia finales del siglo XVI, que es el conocido a la entrada del Duque de Medina en Cádiz, ¿verdad? Que muchos de ustedes conocen, y que dice así: vimos en julio otra Semana Santa atestada de ciertas cofradías que los soldados llaman compañías, de quien el vulgo, no el inglés, se espanta. Hubo de plumas muchedumbre tanta que en menos de 14 o 15 días volaron sus pigmeos y golías y cayó su edificio por la planta. Bramó el becerro y púsoles en sarta, tronó la tierra, oscurecióse el cielo, amenazando una total ruina. Y al cabo, en Cádiz, con mesura harta, ido ya el conde, sin ningún recelo, triunfando entró el gran duque de Medina. Por una de estas casualidades, poco después leía un ensayo sobre las historias de San Petersburgo, de Gogol, y el ensayista, hablando sobre todo de la nariz, decía que se había dejado domesticar por el humor del autor, y hacía toda una serie de referencias a esa obra, a esos cuentos de la fase casi inicial de Gogol, en los que venía a decir que bueno, que sí que estaba muy bien, pero que había demasiado humor, que era una manera como de ceder al lector, de facilitarle las cosas, de eliminarle esa necesidad de pasar verdaderamente un mal trago con una situación tan desesperante como la de que desaparezca tu nariz y te la encuentres paseando por ahí, por las calles de San Petersburgo. Y yo me preguntaba, porque además sabía que iba a venir aquí y que quería hablar de humor cruel, si de alguna manera tienen razón, si el humor es una manera de domesticar la literatura, si es una manera de volverlo todo más ligero, más aceptable, de evitar que el lector se encuentre con situaciones demasiado terribles, demasiado trágicas, demasiado crueles, demasiado tristes y, bueno, dorarle un poco la píldora. No entendían que aquello estaba hecho para que uno se riese.
con lo que llegué a la conclusión de que nuestra percepción del humor depende de nuestras expectativas. Esto es un pequeño excurso, y me lo confirmó una vez el hecho de entrar en un cine con un amigo a ver una película, no sabíamos de qué iba, una película belga en Bruselas. Las primeras imágenes, una mujer en un tren, un tipo que llega recorriendo los pasillos, entra donde está esta mujer, la estrangula delante de la cámara, vemos todas sus muecas, sus últimos estertores, y el público estaba partiéndose de risa. Mi amigo y yo nos mirábamos diciendo, aquí hay algo raro, ¿de qué se ríen? Luego descubrimos que era una película cómica, el público sabía que tenía que reírse, nosotros no. Se burla de un documento histórico exhumado por un profesor de esta universidad, Anastasio Rojo, en el que un fraile dominico, Baltasar Navarrete, vende los derechos de la pícara al editor. Luc Torres, que así se llama el editor de la versión actual, recién salida en Castalia, en su introducción, página 19 y 20, rechaza el valor probatorio de este documento histórico e imagina que en esta venta el fraile no era el autor, sino el agente literario. Desde luego las cosas pudieron ocurrir tal y como él las narra. El texto que sigue es un texto de Torres que les voy a leer. Estamos a principios del siglo XVII, dice Torres. El éxito del Guzmán de Alfarache es inaudito. El médico chocarrero, ¿quién le ha dicho a este señor si no sabemos ni una palabra que este médico chocarrero? El médico chocarrero Francisco López de Úbeda se encuentra en Valladolid en el séquito de don Rodrigo Calderón e Inés Vargas Camargo. ¿Quién le ha dicho que está en el séquito de estos señores? No hay documento alguno que lo atestigue. Ahí es cuando aparece, imagínense ustedes, un día de lluvia en Valladolid, la figura del fraile licenciado, Baltasar Navarrete. A raíz de una discusión entre ambos, o por el ínterin de un tercero, el dominico se entera de que el licenciado toledano tiene un libro de profanidades escrito hace mucho tiempo. Imagínense la cantidad de suposiciones, ¿verdad? Ahí es cuando aparece, se imagina en el séquito, el